Entonces voy a empezar a grabar. Ahí está el pizarrón. ¿Todos lo ven? Sí. Entonces, nosotros, bueno, a lo largo de ese repaso que vimos, en donde vimos la competencia capitalista y la determinación de ese valor de las cosas a través del mecanismo de la ganancia media, la clase pasada lo que vimos es que lo importante es que en esta competencia capitalista la ganancia media es el mecanismo que regula los precios y la transferencia de valor entre los sectores, y es intra e intersectores, ¿no? Entonces, nosotros vimos ahí que la ganancia media del sector productivo, ¿no? Llegamos a la conclusión que esa ganancia media, una parte de esa era un porcentaje alfa, creo, de la ganancia, no me acuerdo, de la ganancia comercial, no me acuerdo cómo le pusimos, y la ganancia financiera, ¿no? Creo que le puse beta de la ganancia, no, de la tasa media, de hecho. Estamos hablando de tasa media menos beta de la tasa media, ¿no? Entonces lo importante es, aquí a través de esto, si despejaba yo la tasa de ganancia media, lo que tenía era 1 menos alfa menos beta, ¿no? Entonces, habíamos dicho que alfa y beta dependían de la posición de poder del sector comercial y financiero. Y bueno, aquí hay una cuestión fundamental dentro de la competencia. Si yo quiero vender cada vez más, para hacerlo rápido, necesito los canales comerciales para distribuir mis productos, y es más barato utilizar los que ya existen de los capitalistas comerciales que poner los propios, ¿no? Entonces, porque estoy compitiendo. Entonces, si estoy compitiendo y estoy innovando, la idea de la innovación es fundamental, porque si yo necesito innovar, necesito gastar en investigación y desarrollo, y para eso tengo, lo único que tengo es la ganancia, ¿no? Entonces, puede ser que yo pudiera poner un canal de distribución, pero a lo mejor eso sería más costoso que pagarle a alguien que me una parte de mi ganancia para distribuir mi producto. Entonces, cuando la competencia es muy fuerte, cuando la competencia capitalista es muy fuerte, pues a veces conviene pagar por esa distribución, ¿no? Y eso sería digamos, el alfa, el porcentaje alfa que yo estoy decidiendo como capital productivo, darle al comercial para que distribuya mi producto. Y lo otro es la necesidad del financiamiento, ¿no? Entonces, una parte de esa ganancia que se genera en el sector productivo, al final va a parar al sector bancario y bursátil, ¿no? En general, a los que están facilitando la liquidez para realizar las actividades de la producción. Entonces, lo central aquí es la tasa de ganancia. Y nosotros vimos ahí que, bueno, esta tasa de ganancia va a tener un comportamiento cíclico, ¿no? El comportamiento cíclico tiene que ver con la propia naturaleza del capital. Entonces, nosotros en general en la vida económica vamos a tener ciclos, ¿no? Entonces, en la etapa de auge, en el auge, ¿qué pasa? Bueno, pues la tasa de inversión es alta, ¿sí? Entonces, en el auge crece la inversión. Cuando se va desacelerando, la economía se va desacelerando en el momento que la tasa de inversión va disminuyendo. O sea, ese crecimiento, entonces aquí puede ser, aquí podemos poner que la derivada de I con respecto al tiempo
es mayor que cero, ¿no? Mayor que cero. Pero vamos a llegar a un punto en donde esa tasa de acumulación, la derivada de I con respecto al tiempo, puede llegar a ser igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que llega en una fase de estancamiento, ¿no? Un estancamiento de la inversión. Entonces, en la etapa de auge, las ganancias, también la parcial de las ganancias con respecto al tiempo, son mayores a cero, ¿no? O sea, las ganancias van creciendo. Y en la etapa de auge, lo que podemos, ya en esta fase, digamos, puede ser que la ganancia sea menor que cero, sea decreciente, o puede ser en esta parte. Entonces, si las ganancias empiezan a decrecer, la inversión también se empieza a disminuir, y va a llegar una etapa en donde, bueno, aquí estoy exagerando porque si es menor que cero, pues son las ganancias negativas, ¿no? Pero vamos a ver que ese crecimiento de la ganancia se puede ir desacelerando, ¿no? Entonces, la segunda derivada, lo podríamos expresar aquí con la segunda derivada de las ganancias con respecto al tiempo, fuera negativa. Entonces ya se están haciendo, crece pero de manera decreciente, ¿no? Y vamos a llegar a un nivel que sería esta parte, ¿sí? Donde la derivada de las ganancias con respecto al tiempo, pues es igual a cero. Ya las ganancias no crecen, ¿no? Entonces, las ganancias no crecientes coinciden con niveles de inversión estancamiento, ¿no? Entonces, en esa etapa del ciclo, ese es, digamos, el locus, ¿no? Entonces, tenemos en la primera parte del auge ganancias crecientes, inversión creciente, ¿no? Demanda creciente, todo bien. La demanda, o sea, si hay ganancias es porque hay demanda, hay consumo, y todo el ciclo va bien, ¿no? Digamos. Pero también, fíjense aquí, una de las causas que hace que caiga la ganancia, pues tiene que ver la propia acumulación, ¿no? Porque la acumulación en sí, en la etapa de auge, implica un aumento en la inversión, y ese aumento se traduce en incremento del capital constante, ¿no? Entonces, si hay rentabilidad, las empresas están dispuestas a seguir invirtiendo, y esa inversión lleva aparejado una sustitución gradual del porcentaje de trabajo muerto sobre trabajo vivo. En este sentido, esto lleva, nosotros lo sabemos, a una caída de la tasa de ganancia, que en el tiempo se traduce en ese ciclo, ¿no? En ese ciclo económico. Y ya en la etapa de recesión, ¿qué es lo que sucede? Que ahora sí, la derivada de la inversión con respecto al tiempo se vuelve negativa, ¿sí? ¿Y qué puede pasar? Si esto pasa, quiere decir que hay destrucción de capital. Esto implica destrucción de capital. Y si hay destrucción de capital, el capital disminuye la inversión, lo que implica la disminución en el capital constante y un aumento en la ganancia, ¿sí? Entonces, en la tasa de ganancia media. Entonces, en ese proceso de recesión, cuando se está destruyendo el capital, disminuye la inversión, hay desempleo, disminuyen los precios, es esa etapa recesiva. Imagínense después de la crisis de 2008, más bien ya terminada, sí, después de la crisis de 2008 viene el auge de los commodities, y después empieza a desacelerar la economía más o menos como 2014. Empieza a caer la demanda, empiezan a caer los precios, empezaron a caer los precios de los commodities, el precio del petróleo que llegó hasta estar a 20 pesos el barril de petróleo, todavía me acuerdo, que lo comparaban con el litro de de leche, ¿no? Un barril de petróleo y el litro de una leche. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa recesiva. Es una etapa en donde se está reacomodando las empresas en esta parte
de la destrucción del capital. Y se está también dejando de invertir. Y bueno, en esa parte también se pueden construir ya en la cima más baja, en esta fosa, digamos, las condiciones para un nuevo ciclo. Sin embargo, en esta etapa, digamos, si empiezan a crecer las ganancias, pues se debería de volver a activar la acumulación, ¿no? Pero para ello se requiere de reestructurar varias condiciones y rentabilizar nuevamente la explotación a través de la acumulación. ¿Cómo? Tal vez por el desarrollo de una nueva tecnología y de nuevos acuerdos en términos sociales, ¿no? Llegamos, por ejemplo, a esta etapa con una caída de la demanda mundial. Entonces habría que recomponer la demanda y también reactivar la rentabilidad de la inversión, ¿no? Entonces ahorita estamos en ese tránsito. ¿Cuándo se podrán juntar esas condiciones para la recuperación? Es difícil decirlo, pero esa es la vida cíclica del capitalismo, ¿no? Entonces, ahí va la cosa, ¿no? Entonces hay partes aquí en esta situación, cuando estamos en el auge, cuando se acelera la competencia, que tenemos que repartir también más ganancia entre la esfera financiera y esfera de la circulación, la esfera comercial. Por eso también, no solo por el incremento de la acumulación, de la inversión, sino también porque a través del sector comercial y a través del sector financiero se está acelerando ese crecimiento de la acumulación, se está acelerando esa rotación del capital, ¿sí? Entonces son partes que, si bien extraen una parte de la cuota de ganancia, también aceleran el proceso de acumulación de capital en cierta parte, ¿no? Entonces, para eso es importante entender muy bien el concepto marxista de acumulación, ¿no? Entonces, acumulación lo entiende Marx como un proceso de repulsión del capital. Entonces, ¿qué dice Marx? Bueno, ya sabemos que la acumulación es la reinversión del plusvalor en ganancia, pero también entendido como un proceso de repulsión de capital. Y él dice, es repulsión de capital porque las células capitalistas, las empresas capitalistas, empiezan a crecer en esfera de influencias. Entonces, cada vez en ese mercado, digamos que cada bolita representa una empresa, y cada vez que crece su esfera de influencia, crece el arito de las empresas, ¿sí? Cada vez que están acumulando, se están haciendo más grandes, y va a llegar un momento en que se empiezan a chocar, ¿no? Por eso es un proceso de repulsión, porque cuando acumulas y estás creciendo, estás expandiendo la capacidad, te vas a encontrar de repente con un límite del mercado, ¿no? Te vas a encontrar con las otras empresas. Entonces, si quieres crecer más, ¿sí? Si quieres crecer más, pues ya no va a haber chance. Entonces tienes que, por eso es un proceso de repulsión, ¿no? Y dice Marx que la acumulación a través de la reinversión del capital implica un crecimiento de la riqueza social. Entonces, mientras se vaya acumulando en este proceso de repulsión de las células capitalistas, va a haber un crecimiento de la riqueza social. ¿A qué le llamamos nosotros riqueza social? Crecimiento del PIB, ¿sí? Entonces, cuando hay acumulación, hay crecimiento del producto, hay crecimiento de los ingresos. Ese es el reflejo de la acumulación, ¿sí?
Pero llega un momento, como estamos viendo ahí, que cuando se da la crisis se paraliza la acumulación, ¿no? Ya en este punto la acumulación no crece, la derivada se hace cero, ya no hay cambio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no crece la acumulación? Marx también dice, hay un proceso de centralización del capital. Y este proceso de centralización también es acumulación, pero no de manera expansiva, ¿sí? Sino en la centralización de capital, dice Marx, es un proceso de atracción de capital. Compatible con un estancamiento de la riqueza social. Entonces, ¿qué ha pasado en estos últimos 30, 40 años? Que en general la economía mundial se ha estancado en un ritmo del 3%, 4% a nivel mundial. América Latina, América del Norte 3%, México 2%, ¿no? Entonces es un estancamiento del crecimiento de la riqueza social. Pero no quiere decir que no haya acumulación. Se da la acumulación a través de la centralización del capital. Y aquí, ¿cómo veríamos la centralización? Pues yo lo vería como, pues, ¿alguna vez jugaron Pac-Man? Sí, ¿verdad? Hasta ya está la aplicación ahí, ¿no, Javier? Sí, profe. Sí, sí, perfecto. Sí, sí, lo llegamos a jugar. Bueno, entonces imagínense que este es un Pac-Man. Cada empresa es un Pac-Man y hay otros Pac-Man chiquitos. ¿Eh? Entonces, primero van creciendo las empresas y hasta que se van repeliendo. ¿Por qué? Porque están creciendo y no están compitiendo y tienen que estar ahí luchando, ¿no? Entonces ese proceso de acumulación es la lucha, la repulsión. Pero va a llegar un momento, y bueno, cuando pasa esto hay crecimiento económico. Pero va a llegar un momento que hay estancamiento de la riqueza social y en ese momento las grandes empresas empiezan a comerse a las chicas. ¿Okay? Entonces va a haber empresas grandes, va a haber unas de tamaño medio, ¿sí? Que se van a empezar a comer entre ellas. Entonces, por eso dice Marx, la centralización es un proceso de atracción del capital. Que se da no solamente, bueno, que estamos hablando que unas se comen a las otras a través de qué? De dos mecanismos. El primero, la competencia capitalista y el crédito. ¿Sí? Entonces, esta centralización de capital se da a través de dos canales. La competencia, la grande, se va comiendo a la otra por el propio mecanismo de la competencia, el mecanismo de la tasa media de ganancia. Nosotros vimos ahí que las grandes empresas, las que tienen la mejor tecnología, son las que tienen las mejores ventajas para la venta, ¿sí? Y entonces van transfiriendo, van sacando el valor de las más chicas, ¿sí? Y se van quedando con esa rentabilidad excedente, ¿no? Entonces ahí, esa es una parte. Las chicas, por ejemplo, como vimos en nuestros ejemplos, algunas no van a poder vender su producto. ¿Por qué? Porque no son tan competitivas como las otras. Y si no pueden vender, pues van a tener que cerrar. Y el hecho de decir que una se come a la otra no quiere decir necesariamente que compras a la empresa. A lo mejor te quedas con su mercado, ¿sí?
y ocupas el mercado de la otra, ¿sí? Eso podría implicar. O la otra es que si la comas, la compres, te la fusiones, ¿sí? Hagas una fusión, la compres. Entonces eso implica también este mecanismo de la competencia. ¿Cómo puedo acelerar ese mecanismo? ¿No? Acelerar la competencia. Teniendo acceso al crédito. Teniendo acceso a los medios financieros para comprar a las otras empresas. Teniendo acceso a los medios financieros para tronar a las otras empresas. Entonces, por eso esos dos mecanismos son complementarios en la centralización del capital. Pero si una empresa se come a la otra, ¿sí? No hay crecimiento económico, no hay más acumulación, ¿no? Entonces, ese es el problema cuando estamos, digamos, en esta parte, en un estancamiento secular de la acumulación, ¿sí? Aquí no hay más acumulación y lo que pasa es que todo el excedente se reparte ahora entre cada vez menos empresas, ¿no? Y se van concentrando en las industrias, ¿vale? Entonces, por eso era importante ese ejemplo de Chrysler, ¿no? O sea, una empresota estadounidense que después la compra Fiat, luego Fiat se une con los franceses y ahorita es una mega empresa que está concentrando la producción de distintas marcas para el beneficio de un grupo corporativo en general y de unos accionistas controladores de esa gran corporación. Y controlan no solamente las marcas, controlan los mecanismos de distribución, porque en Estados Unidos pues siempre ha habido Chrysler, pero ahora en Chrysler, en los lugares de venta de Chrysler puedo vender Fiat, puedo vender todas las marcas de este grupo que ya es francés, italiano, ¿no? Y que aglutina todas esas marcas, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que en esta etapa de estancamiento secular de la acumulación, se concentran los ingresos a través de estos dos mecanismos indicados por la centralización del capital. Entonces, eso es lo interesante de analizar este proceso a través de la tasa de ganancia. Y la tasa de ganancia nos puede explicar el ciclo del capital, ¿sí? Que es algo importante. Ahora, ahí hay algunas diferencias en términos de lo que implica qué es el ciclo, qué es la crisis en términos de la economía clásica, neoclásica y la teoría marxista. Entonces, es importante ver ahorita esto, y la crisis se da por un problema de rentabilidad. O sea, no hay otra cosa. Si la acumulación no crece, no es por una cuestión de confianza, de que las instituciones, que los derechos de no sé quién, que bla, 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 ta. Si las empresas gringas se fueron a meter a China, no fue porque les garantizaran su propiedad, sino porque les garantizaron rentabilidad, ¿sí? Y se fueron allá a ganar, a obtener rentabilidad, a pesar de que después de cierto tiempo no se iba a respetar su propiedad intelectual, ¿no? Entonces, y ahí esa es una muestra de cómo las empresas van por rentabilidad. No importa esta cuestión de las instituciones y que el Estado de Derecho. Esos son puros choros. A la empresa lo que le interesa es la rentabilidad. Si no hay rentabilidad, ¿para qué te metes? ¿Sí? Entonces, eso es importante. ¿Qué otra cosa se quejan? Que de los derechos de la propiedad, sí, pero se quejan en México por los derechos de la propiedad de los recursos naturales, ¿no? Quieren controlar los recursos naturales, por eso se quejan, ¿no? Y porque eso les garantiza el control, y como son recursos no renovables, pues les garantiza una rentabilidad y el control de recursos estratégicos. Pero no es por una cuestión del empresario como tal, el empresario innovador, ¿no? Es el empresario que monopoliza, que extractivista, neoextractivista, ¿no? Entonces esas son las cosas que hay que siempre estar pensando. Pero el esquema de Marx, al igual que el esquema de Kalecki, o el esquema de Minsky, ayuda a entender cómo se dan los movimientos cíclicos del capitalismo, ¿no? Entonces vamos a leer ahorita una parte. No sé si tengan alguna duda aquí con este choro mareador, o alguna cosa. ¿Nada?
Adelante, Juan. Sí, profe. ¿Sí me oye? Sí, adelante, adelante. Claro, iba a preguntar nada más que si el proceso de centralización del capital se da mayormente en momentos de recesión o es en cualquier punto del ciclo. Bueno, esa es muy buena pregunta. En general se pueden dar tanto la acumulación implica tanto crecimiento como centralización. Se pueden dar en cualquier punto del tiempo. Sin embargo, cuando hay estancamiento de la acumulación, lo que se da más es la centralización del capital. ¿Sí? Entonces, en etapas de crisis se da más la centralización del capital. Entonces, no quiere decir que las etapas de auge no se dé, pero se da mayoritariamente en las etapas de estancamiento y de crisis. ¿Sí? O sea, en la etapa ahí donde llegaste a la cima y ya cuando vienes para abajo, ahí se da con mayor fuerza la centralización del capital, ¿no? A ver, Ana. Yo tengo ahí todavía una duda de que si es la parte que, bueno, entra la centralización del capital, después está como segundo paso una acumulación expansiva, y el proceso de atracción de capital es todo esto, puede decir que directo al crecimiento junto con la tasa de ganancia. A ver otra vez la pregunta, porque no entendí la Ah, última parte. A ver, vas. sí, sí, que bueno, tenemos esta parte del ciclo, ¿no? Que es el crecimiento, la centralización del capital, que todo eso también incrementa la acumulación expansiva y también es una atracción de capital. Todo eso va a la alza. Lo mismo pasa con la tasa de ganancia o la tasa de ganancia, igual cuando incrementan estos tres pasos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Fíjense que voy a regresar un poco a la... Este es el comportamiento cíclico, ¿no? A ver, en el auge se da un crecimiento económico que puede irse, cuando hay crecimiento económico hay acumulación. Entonces, ¿y a qué me refiero con acumulación? Reinversión de plusvalor en nuevas fábricas, en nuevos fierros, en nuevo poder productivo, ¿sí? En nueva infraestructura productiva. Esa etapa de auge puede ser compatible, ¿sí? Allá hay acumulación y puede ser compatible con ciertos procesos de atracción de capital, ¿sí? Que se vayan concentrando ciertas industrias, pero que siga creciendo la acumulación, ¿sí? Pero estamos en una etapa de auge. Eso, por ejemplo, si vemos los indicadores económicos, eso podría haberse caracterizado la etapa de los 40, ¿sí? De los 40 hasta los 70 hubo un proceso de crecimiento económico, ¿sí? O sea, la tasa de crecimiento económico fue alta, 6%, 7%, ¿sí? México alguna vez creció al 10%, 9%, en los años entre 40 y 60, ¿sí? Y entonces ahí está pasando, ¿qué? Una acumulación. Y puede haber procesos de compra de empresas, pero es lo mínimo. Entonces, cuando hay acumulación hay crecimiento económico. Eso es teoría keynesiana, kalekiana, marxista, ¿no? Hay acumulación, hay crecimiento. Pero ¿qué pasa cuando llegas a esta parte? Aquí ya no hay acumulación. ¿Por qué? Porque ya no es rentable acumular. Ya la tasa de ganancia ya no crece. Entonces, ¿cómo le haces tú, capitalista, para expandir tu ganancia? La única forma es apropiándote de la ganancia del otro, ¿no? Centralizando capital. ¿Sí? Y ya no acumulas porque no es rentable. Entonces, ¿qué haces? Compras empresas para quedarte con sus ingresos. ¿Sí? Y eso pasa durante esta fase de estancamiento o en la fase de recesión, ¿sí? Hay empresas que quiebran y que son adquiridas por otras. Y a eso le llama Marx un proceso de destrucción del capital. Algunas serán compradas, otras desaparecerán de plano del mercado. Y eso también rentabiliza
nuevamente la acumulación. ¿Por qué? Porque hace que disminuya el capital constante. Si disminuye el capital constante, disminuye la composición orgánica y aumenta la tasa de ganancia. Entonces, esta etapa es compatible con un fuerte proceso de centralización de capital. Entonces aquí acuérdense, aquí están compitiendo y se están codeando, digamos. Están compitiendo porque se están haciendo cada vez más grandes en el mercado que es finito, ¿sí? Se están haciendo más grandes y están compitiendo. Es un proceso de repulsión. Y hay crecimiento. Están compitiendo, están acumulando. ¿Sí? Hay crecimiento económico. En esta etapa, ¿sí? Siguen compitiendo, pero ya no acumulan porque ya no es rentable la acumulación. ¿Cómo compiten? Pues están ahí viendo quién se come a la otra, quedándose con el mercado de la otra. ¿Sí? Entonces, esa es la idea aquí, tratando de ¿qué? De hacer repuntar la tasa de acumulación. ¿Sí? Incluso ya en esa fase las empresas pueden decidir invertir en cuestiones financieras, ¿no? Que de hecho las fusiones y adquisiciones que se dan son movimientos financieros. Si tú compras acciones, el 10% de las acciones de Ford, eso es un movimiento financiero. Pero y tú te puedes quedar con esas acciones de manera especulativa, o si compras el 20%, tal vez es porque ese 20% de las acciones de Ford te dan el control de toda la corporación. Entonces una cosa es que tú compras acciones para tenerlas ahí, que después las vendes, o para tener el control de la corporación. De todas maneras, en ese proceso de centralización pasan esas dos cosas. Compras instrumentos financieros para especular y también compras instrumentos financieros para controlar a las otras. Que ese es el mecanismo, porque ya todas son sociedades anónimas. ¿Sí? Entonces, no sé si quede claro, en el auge se dan estos procesos de fusiones y adquisiciones, pero sigue habiendo acumulación, sigue siendo rentable acumular, crecer. Ya en la fase de estancamiento, ya se acabó la rentabilidad, ya no es rentable expandir más el capital. ¿Sí? Entonces, para compensar la caída, pues te quieres quedar con la ganancia del otro que todavía está ahí, ¿no? Y esa es la lógica de la explicación del ciclo. No sé si queda claro. Y estos dos movimientos, acumulación, crecimiento económico, centralización, estancamiento económico, ¿no? ¿Sí, más o menos o no? ¿O puro choro? Sí. No, sí, ya me quedó más claro. Sí, es puro choro, profe, pero pues ni modo. Ok, les voy a compartir algo. A ver. Les voy a compartir. ¿Ya les compartí? No. A ver, ¿quién quiere leer? A ver, yo. A ver, Luis Fernando. Dice, vamos a leer la visión clásica de la crisis. Y después vamos a contrastar con las visiones más críticas, ¿no? A ver, una crisis económica. Una crisis económica se manifiesta de manera general por una interrupción del proceso normal de desarrollo de la producción y por una disminución de la cantidad de mano de obra y medios de producción utilizados. En las sociedades precapitalistas, las crisis se presentaban tanto en la forma de destrucción de los productores mismos como de los medios de producción, a consecuencia de catástrofes naturales, sociales, epidemias, inundaciones, terremotos, guerras, etc. Esta destrucción de los productores o de los medios de producción inducía una baja de la producción,
crisis precapitalistas entonces de subproducción de valores de uso, un fenómeno de escasez que resulta de un desarrollo insuficiente de la producción, básicamente agrícola. No sucede lo mismo con la crisis capitalistas. La interrupción del proceso normal de desarrollo de la producción, la disminución de la cantidad de mano de obra y de instrumentos de producción utilizados no son las causas, sino las consecuencias de las crisis. ¿Vale? Entonces ahí, fíjense. Las precapitalistas se basaban, las crisis precapitalistas se basaban fundamentalmente en un choque de oferta, ¿sí? Entonces, lo fundamental era, por ejemplo, una epidemia, ¿no? Que nos pasó ahí en esta crisis que tuvimos dos. Tuvimos la caída de la demanda que venía antes y luego el choque de oferta de la interrupción de las cadenas de suministro. Entonces tuvimos las dos crisis, una caída de la demanda y un choque de oferta. Pero desde el punto de vista clásico, neoclásico, las crisis están dadas por choques de oferta, por recortes de la producción. Recortes de la producción, pero están pensando todavía, ellos están atados a una visión de las cuestiones agrícolas, ¿no? Dice, la crisis precapitalista es entonces de subproducción, ¿no? O sea, de un recorte de la oferta. ¿Por qué? Por las pandemias. Entonces, ¿qué es lo que veían antes estos cuates? Que llegaba la pandemia y que todos se andaban muriendo en el sector agrícola. Pues obviamente si están muriendo, pues no producen. Y ahí venía la crisis, ¿no? Por ese recorte de la producción de las cuestiones básicas, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la explicación de las crisis en términos neoclásicos. De hecho, muchas de las explicaciones de la crisis en términos neoclásicos llegaban a pensar que la crisis se daba porque los trabajadores ya no querían ofrecer trabajo al salario vigente. Y entonces, pues, dejaban de trabajar, dejaban de producir y ahí se ocasionaba el recorte, ¿no? Por eso dice, es un fenómeno de escasez, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un choque, ya sé que cayó la inundación, hubo mala cosecha, terremotos, las guerras, que hubo una escasez de los productos necesarios para sobrevivir o para vivir, y entonces ahí venía una crisis, ¿no? Por el lado de la producción. Y se manifestaba en ese incremento de la escasez, el incremento del precio de ciertos productos, ¿no? Entonces, esa era la idea de las crisis clásicas, ¿no? Pero en estas crisis que tenemos ahora, no hay subproducción. De hecho, existe producción suficiente. Lo que no hay, a veces la crisis se da por una caída de la demanda, dice. No sucede lo mismo con las crisis capitalistas. La interrupción del proceso normal de desarrollo de la producción, la disminución de la cantidad de mano de obra y de instrumentos de producción utilizados no son causas, sino la consecuencia de la crisis, ¿sí? O sea, porque cae la rentabilidad es que yo decido, ya no emplear, ¿sí? Entonces hay desempleo, porque cae la rentabilidad, decido ya no acumular y decido ya no emplear, ¿sí? Entonces, obviamente, si reduzco yo la producción, reduzco la producción de los bienes y servicios disponibles, ¿sí? Pero es una consecuencia de la crisis. Estamos hablando de una crisis que se ocasiona por una caída de la rentabilidad, no que en sí el recorte sea lo que produce la crisis, ¿sí? En esta crisis en particular, la del COVID, tuvimos un choque de oferta. ¿Por qué? Porque se cerraron las fábricas por la pandemia y tuvimos escasez de varios, de hecho todavía sigue la escasez de muchos, por ejemplo, de microchips y todo esto, ¿no? Y por eso es tan carísimo. ¿Por qué? Porque las cadenas de suministro se rompieron con la crisis de la pandemia. Pero eso es una crisis del lado de la oferta. Las crisis desde el punto de vista de rentabilidad tienen que ver con una condición de que cae la rentabilidad y yo dejo de invertir, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿quién quiere seguir leyendo ahí, Luis? ¿Ya se fue Luis? Ya se fue. No, aquí estoy, perdón. A ver, dice, así por ejemplo. Sí, por ejemplo, en la crisis precapitalista, una epidemia originaba una disminución de la mano de obra disponible, lo que causaba la crisis.
En cambio, en el sistema capitalista, que hay crisis, se presenta una disminución de la cantidad de fuerza de trabajo empleada. En estas condiciones, la crisis capitalista es de sobreproducción de valores de cambio. Esta se explica no por una insuficiencia de la producción, sino por una insuficiencia de la demanda solvente, respaldada con poder de compra de mercancías. Hay relativamente muchas mercancías con respecto a la demanda, todo o parte del valor de cambio creado en la producción. Voy para abajo. Listas. Espérate. Puede ser realizado. No puede ser realizado en la circulación mercado. Las mercancías que valen C más V más P, es decir, capital constante más capital variable más plusvalía, no son vendidas a su valor para la insuficiencia de la demanda. Entonces ahí, espérate. Entonces lo que está diciendo es que las crisis actuales no tienen nada que ver con las crisis precapitalistas, ¿no? Sino que son una insuficiencia de la demanda, ¿no? Entonces, si la demanda cae la rentabilidad, ¿no? Cae la rentabilidad y difícilmente puedes vender tus mercancías a su valor, ¿sí? Esa es una visión un poco de la teoría del subconsumo de Suisi, ¿sí? Entonces ahí hay una explicación que tiene que ver con esta teoría del subconsumo, que quiere decir que como cae la demanda, tú no puedes vender las mercancías a su valor y entonces va a haber una caída de precios, pero eso ya sería en la crisis. Bueno, pero esta es una discusión que yo traigo con estos cuates, pero más o menos entendamos eso. Cae la demanda, entonces tú no puedes vender tus mercancías al precio determinado por la tasa de ganancia media, sino que puedes venderlos a precios más bajos. ¿Por qué? Porque no hay nadie que te la compre, ¿sí? Esa sería la explicación que tendríamos en esta cuestión. Aquí se cita a Marx, dice y aquí están citando a Suisi, ¿no? Dice, Marx elaboró un análisis no muy acabado de la crisis, que es, sin embargo, un análisis coherente e integrado en la explicación del conjunto del proceso de desarrollo del modo de producción capitalista. Antes que nada, entre las causas que explican la crisis, Marx distingue claramente entre lo que él llama posibilidad general de la crisis, es decir, las causas potenciales de la crisis y las causas efectivas del desencadenamiento de la crisis, ¿no? Entonces, luego vamos a ver ya en otra clase los esquemas de reproducción marxista y ahí cómo habla Marx de la posibilidad general de la crisis, porque es un sistema en constante desequilibrio, ¿sí? Entonces no hay garantía de que el intercambio se mantenga de manera equilibrado y estable, ¿no? Entonces te dice, la posibilidad de la crisis es una consecuencia de la economía mercantil, ¿no? Entonces ahí hace un chorro suizo y que bla bla bla, el dinero, que no sé qué, que sí, que no sé qué, así se van a ir, bla bla bla. Entonces aquí, a ver, ¿quién quiere leer esta cita? Dice, la circulación M, porque yo ya me cansé. ¿Nadie? ¿Todos están ahí? Yo. A ver, yo. Ana, la circulación M de M. La circulación mercancía, dinero, mercancía lleva en sí las posibilidades de una crisis, pero al mismo tiempo significa producción para el consumo. Y puesto que el consumo es fundamentalmente un proceso continuo, hay pocas razones para esperar que las posibilidades se conviertan en hechos. Entonces, ahí lo que es, ahí se está citando, dice, Suisi, ¿no? Esa sociedad, es que él ahí tiene argumentos no muy contradictorios, bueno, para mí contradictorios, pero lo que está diciendo es, si es una sociedad de consumo, ahora el precio de producción que se determina en el mercado está considerando la demanda. ¿Por qué se tendría que caer la demanda? ¿No? Entonces, si las cosas están funcionando de cierta forma, ¿por qué? ¿Por qué se caería? Y si esa es la consecuencia de la crisis. Marx siempre se centra en la rentabilidad, no en la demanda, ¿no? Entonces, la rentabilidad fundamental
cuando disminuye por el incremento en C, eso puede ser una causa de la crisis. Pero digamos que está ahí como que complejo. Primero dice una cosa suiza y luego dice, bueno, la circulación MDM lleva en sí la posibilidad de una crisis. ¿Por qué? La imposibilidad de que puedas vender tu mercancía. Dice, pero al mismo tiempo significa producción para el consumo. Y puesto que el consumo es fundamentalmente un proceso continuo, hay pocas razones para esperar las posibilidades que las posibilidades se conviertan en hechos. Dice, los economistas clásicos, como señalan en las primeras lecciones, mostraron su falta de perspectiva histórica, entre otras cosas, su incapacidad de distinguir entre producción simple de mercancías y producción capitalista. ¿Qué es cuál es la diferencia entre producción simple y producción capitalista? Cuando estamos hablando de producción simple, se supone que los productores producen para el autoconsumo y su excedente lo intercambian por otras cosas que necesitan para el consumo. Pero la producción capitalista, el capitalista no produce lo que vende para consumir, sino que lo produce para ganar, apropiarse de la plusvalía. Entonces son dos concepciones distintas. La producción simple de mercancías, que incluía el autoconsumo, ¿sí? Y la producción capitalista, ¿no? Entonces, y luego ahí dice bla bla bla. Así para Suiza, los ejemplos más claros en este sentido los ofrece la ley de los mercados de Say. La ley de Say es eso, una concepción de la reproducción mercantil simple, ¿no? La reproducción simple de mercancías, porque supone Say que los productores están produciendo para poder para garantizar su subsistencia y a través de su excedente intercambiar eso que les sobra por cosas que después van a consumir y que si no van a consumir van a ahorrar, ¿sí? Entonces ahí no hay desperdicio. El problema es que lo que yo produzco, ¿no? Como capitalista, lo que yo produzco es mucho más de lo que yo necesito para mi consumo, ¿sí? Entonces yo no tengo garantía de que todo lo que yo pueda producir se pueda vender. Eso también es cierto, ¿no? Entonces dice, fíjense aquí, cita la ley de Say y aquí citando a los demás dice, en cualquier estado, mientras los productores sean más numerosos y las producciones se multipliquen, los mercados serán más fáciles, variados y vastos, ¿no? Si se produce mucho y se crea la única sustancia con la cual se compra, el dinero solo desempeña un pasajero en este doble intercambio, un intercambio de equivalentes, ¿no? Dice, un doble intercambio y al terminar de los intercambios encontramos siempre que se ha pagado los productos con productos, ¿sí? Porque si yo produzco maíz, yo consumo cierta parte del maíz, la otra lo intercambio por pan, por lo que sea. Entonces estoy intercambiando y ahí no hay desperdicio, ¿no? Por eso la oferta crea su propia demanda. Dice, es necesario notar que un producto terminado ofrece desde ese instante un mercado a otros productos por todo el monto de su valor. Cuando yo produzco maíz, contrato a alguien que le pago un salario para que me produzca la tierra. Pero yo ya estoy demandando la fuerza de trabajo y le estoy pagando un salario. Y este cuate con ese salario va a comprar el maíz tal vez que yo venda. Entonces estoy generando esa oferta que es su propia demanda. Dice, en efecto, cuando el último productor ha terminado un producto, su más grande deseo es venderlo, para que el valor de este producto no pierda tiempo entre sus manos. Pero también tiene prisa por deshacerse del dinero que le procura su venta, para que el valor del dinero tampoco pierda tiempo. Ahora bien, solo puede deshacerse de su dinero en la compra de un producto cualquiera. Entonces lo que dice es, yo no quiero el dinero porque sé que está creciendo la inflación, entonces prefiero consumir. Y entonces, con lo que me pagan como salario, yo no decido ahorrar, sino decido consumir. Y estoy generando la demanda para su propia oferta, ¿no? Se ve entonces que el solo hecho de la formación de un producto abre desde ese mismo instante un mercado para otros productos, ¿no? Entonces, pero están hablando de una reproducción simple, que yo estoy produciendo para mi autoconsumo, ¿sí? Y eso es
incorrecto. El capitalista no produce para su autoconsumo, produce para la acumulación, ¿sí? Y lo que vende no tiene relación con su forma de vida. En términos generales, puede tener mucho más riqueza y nunca se la va a gastar. Slim, los nietos de Slim tienen una riqueza que nunca se la van a gastar, ¿no? Entonces, esta idea de la reproducción mercantil simple, ¿no? Es la que vienen arrastrando los teóricos clásicos. De hecho, fíjense aquí. Esta es buenísima de Marx. A ver, ¿quién quiere leer? ¿Ya se fueron a dormir? Y ahorita se van a dormir, hombre. Ah, aquí estamos. ¿Quién va a leer? Ah, pues si quiere yo. Ándale, pues, a ver, fíjate. Aquí vas a leer una cita de Ricardo. Entonces, a ver, empieza aquí. Ricardo apoyaba a Say. Dice, Ricardo apoyaba a Say y rechazaba la posibilidad de sobreproducción generalizada en los siguientes términos. Say ha evidenciado en forma muy satisfactoria que no hay cantidad de capital que no pueda ser empleado en un país porque la demanda está limitada únicamente por la producción. Ningún hombre produce si no es para consumir o vender. A ver, hasta ahí, fíjate. Ningún hombre produce si no es para consumir o vender. ¿Sí? Ok. Entonces está asumiendo que todo o se consume y el excedente o se vende. Luego dice, y nunca vende si no es con la intención de comprar alguna otra mercancía. Entonces fíjense ahí que es, yo vendo porque produzco maíz. Que quiero comprar. Ajá, produzco maíz, me quedo con una parte del maíz que la hago tortilla y me la como. Pero lo otro que no vendí, lo quiero intercambiar por leche o por pan. ¿Sí? Síguele, Javier, por favor. Comprar alguna otra mercancía que le pueda ser de utilidad inmediata o que pueda contribuir a una producción futura. Al producir, entonces, el hombre se transforma necesariamente en consumidor de sus propios productos o en comprador y consumidor de los productos de alguna otra persona. No cabe suponer que el hombre se mantenga por largo tiempo mal informado acerca de las mercancías que él puede producir con más ventaja para lograr la finalidad que persigue, a saber, la posesión de otros bienes, y, por lo tanto, no es probable que continúe produciendo una mercancía de la cual no existe demanda. Ok, ahí él está amarrándose de la ley de Say. La oferta crea su propia demanda. Pero está amarrándose también a esta idea de la reproducción simple, ¿sí? Que el productor produce para consumir o para producir en el futuro para seguir consumiendo, ¿sí? Entonces, esa es una idea fuerte y esa es la idea de Ricardo. Pero ahora fíjense aquí, Marx, ¿cómo le contesta a Ricardo? A ver quién quiere leer. Hijo de veras, no se amontonen, ¿eh? Yo, profe. A ver, María. No, ¿qué quedamos? ¿María o Paola? Paola. Paola. A ver, Paola. Marx crítico. Marx criticó este razonamiento, una cháchara infantil buena para Say, pero indigna para Ricardo. Fíjense ahí como dijo, o sea, una cháchara infantil para Say, pero indigna para Ricardo. ¿Por qué? Porque él pensaba que Ricardo era un teórico muy fuerte, pero cuando citó esto, ¿no? Pues le dijo Marx, ¿no? Es indigno que digas esto, Ricardo, ¿no? Síguele ahí. Y consideró bastante ridículo plantear la identidad de productores y consumidores, entre otras cosas, porque en un número extraordinario de industrias que no ofrecen artículos de consumo directo, la mayor parte de los que producen son incapaces de comprar los productos de su propia fabricación. Ahí estás. ¿Qué estamos pensando, por ejemplo? Fíjate. A ver. Imagínense, ¿han visto estos tractores con los que hacen, los que usan en las minas o los camionzotes estos que usan en las minas? Sí, los Thornton, ¿no?
No, son unas cosas así como impresiones, parece, o sea, Bueno, que tienen como un cajonzote enorme. del tamaño de un edificio. Vamos a verlo, fíjense aquí, para que no digan que soy choro. Porque sí soy choro, pero no tanto. Fíjense. Voy a ponerlo aquí. Camiones, minas, mineros. A ver. A ver, ahí te va. Vamos a poner este. A ver. Este mero. Ahí les voy a compartir, No dejen que cargue aquí. A ver, no estoy. Share. A ver. ¿Lo ven? Sí. Ok. Ven a la cosota que es un maldito camión. Hay otros más grandotes. A ver, aquí. Miren este. Bueno, este es un video. No estamos aquí para ver videos. Pero ahí se alcanza a ver. ¿No? Unos camiones grandísimos. Vean esta cosa que está aquí. ¿Sí? Ok. Entonces, a ver. ¿Cómo se producen estos camiones? ¿No? O sea, tienen que ser por encargo. ¿Sí? O sea, la empresa que vende esos camiones, ¿sí? ¿Cuántas mineras habrá en el mundo que tengan la capacidad para comprar invertir en esos camiones? Son pocas. No quiere decir que sean pocas en términos, no son millones, ¿no? Son empresas ya muy grandes que dominan ciertos mercados, ¿no? Entonces, hacen el pedido y esta empresa las produce. ¿Qué pasaría si de repente cancelan el pedido y esta ya produjo? El argumento de Marx. ¿Cómo la va a utilizar la empresa que produce los camiones para poder producir más camiones? ¿Le sirve o no le sirve? Pues no, se le va a quedar ahí, ¿no? O sea, no tiene una minera. No tiene una minera, se dedica a producir camiones. Ahora, ¿le sirve el camión para producir más camiones? No. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice Marx. ¿Sí? No todo es maíz. Ellos están pensando, los clásicos, en el maíz. No, si estamos hablando de este tipo de empresas, imagínate que estás preparando el viaje a la luna y le encargas a una empresa que te desarrolle un robot para no sé qué. Y de repente le cancelas. ¿Qué va a hacer? Ya es un robot específico para hacer cierta cosa, man. No le sirve. Para ellos no, porque ellos producen robots. Ellos tienen otras máquinas. El producto es el robot. Si no se lo compran, pues no sirve para producir robots. Sirve para hacer algo específico, ¿no? A lo mejor lo puedes adaptar, pero ya es gastar más en adaptarlo para otra cosa, ¿no? Entonces a eso es lo que se refiere Marx, con esta idea ridícula de la oferta que crea su propia demanda, ¿no? Pero bueno, a ver, y dice, estaba leyendo Paola, entonces, a ver, en efecto. Profe, pero ya no se ve. Todavía no se ve la lectura. Espera, es que, denme chance, soy lentito. En efecto, los obreros, dice Marx, solo compran subsistencias. Nada es entonces más absurdo que pretender que negar las crisis que consumidores, es decir, compradores, y productores, es decir, vendedores, se confunden en la producción capitalista. Hasta ahí. ¿Sí? Entonces, dice, así, al establecer la simple relación consumidor-productor, se olvida, ahí que voy para acá, que el asalariado y el capitalista constituyen dos tipos de productores totalmente diferentes, sin mencionar los consumidores que no producen nada. ¿Sí? Se olvida que la mayoría de los productores, es decir, los obreros, no son consumidores, es decir, compradores de la mayoría de su producción. ¿Sí? Los obreros no compran todo lo que producen. ¿Sí? Porque eso que no les pagan, ¿sí? Y que ellos producen es la ganancia del capitalista.
Y esa ganancia el capitalista la va a gastar como se le dé la gana. Y no quiere decir que la va a gastar hoy, ¿no? Entonces, eso ahí está. Dice, es decir, los obreros no son consumidores, es decir, compradores de la mayoría de su producción, a saber, las materias primas y los instrumentos de trabajo, ¿no? Entonces, esa es la crítica que hace ahí. A mí me gusta esa parte por la cita de Ricardo y la crítica de Marx, ¿no? Entonces, bueno, hoy lo que vimos fue esta parte del ciclo, cómo se va a dar el ciclo, digamos, y las condiciones de la crisis son fundamentalmente por la rentabilidad. Pero vamos a ver en adelante explicaciones de la crisis, ¿no? Entonces, le seguimos la próxima clase y ahí vamos avanzando, ¿no? No se les olvide, la próxima clase me recuerdan y luego llegando les acomodo sus puntos en su calificación. Porque si no se me va a olvidar, ¿eh? ¿Sí? Ok, profe. De acuerdo, profe. Yo estoy. Órale, entonces hay unos vidrios. Sale. Gracias. Profesor, nos vemos. Sale, profe, nos vemos. Gracias, profe. Luego, profe, gracias. A ver si ya vienen más despiertos, mano, ¿eh? Ya coman temprano. Dios. Profe. ¡Ah!